Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem Pereira. El día de hoy hablaremos sobre la continuidad del paro en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde los estudiantes siguen exigiendo la renuncia o destitución del rector Luis Enrique Arango. Además, hablaremos sobre las actividades que ha programado el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice a propósito de la Semana de la Indignación que se celebra nacionalmente. Veamos. El próximo jueves 25 de octubre se completarán 6 semanas de paro en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde de un lado los estudiantes están exigiendo la renuncia o destitución de Luis Enrique Arango debido a que ha sido reelegido 5 veces para un periodo total de 13 años en los cuales viene aplicando políticas que privatizan la educación superior y que además implementa políticas neoliberales que van en detrimento de la calidad académica, los derechos de profesores, trabajadores y estudiantes. Para continuar haciéndole seguimiento y acompañamiento a este proceso, hemos vuelto aquí a la Universidad Tecnológica de Pereira a hablar con los dirigentes estudiantiles sobre las diferentes tareas que ha realizado para seguir fortaleciendo esta lucha y desarrollándola. Nos encontramos una vez más con Julián Herrera, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira. Julián, bienvenido a Enfoque Semanal de nuevo. Muchas gracias y a toda la audiencia. Bueno, Julián, esta semana de paro, ¿qué actividades va a incluir para invitar a la teleaudiencia? Bueno, pues esta jornada de esta semana incluye una movilización que hemos programado para el día martes, donde lo que esperamos es movilizarnos en las horas de la tarde y empatarnos con las madres comunitarias, con las cuales ya hemos hablado. Digamos, algunas personas de la universidad estuvieron acompañándolas en sus movilizaciones, estuvieron acompañándolas durante su lucha que han venido desarrollando, y en ese sentido pues también han manifestado las madres querer acompañarnos. Ya hay una fecha cuadrada que es para este martes. Además pues estamos pendientes porque el miércoles vamos a tener reunión del Consejo Superior Universitario, que es el máximo ente de definición en todos los ámbitos de la universidad, y que es en últimas quien debe tomar la decisión si destituye o no al rector Luis Enrique y empezar a darle solución a nuestro pliego de peticiones. Bueno, Julián, ¿y cómo va el paro en la Universidad Tecnológica de Pereira? Cada vez vamos avanzando más, cada vez vamos teniendo más personas. Se han venido realizando asambleas en las cuales pues se ve el aumento de personas en de la participación de los estudiantes en estas asambleas. La discusión ha venido aumentando, donde tenemos asambleas donde intervienen 20-25 personas exponiendo diferentes puntos de vista, donde se ha generado discusiones del qué hacer del movimiento estudiantil. Y hoy pues estamos en una situación donde nos mantenemos en el paro, tenemos una posición donde manifestamos que no estamos de acuerdo con la reelección de Luis Enrique, que no estamos de acuerdo con que permanezca y que no vamos a sentarnos a negociar hasta que él no salga, porque conocemos la experiencia de años anteriores en la negociación, donde levantó la mesa de negociación con los profesores, donde en la mesa de negociación con los trabajadores terminó cediéndoles casi que nada, donde con los estudiantes año tras año ha tenido mesas de negociación y ha dilatado estos procesos. Bueno, en una entrevista que hicimos en un programa pasado al presidente de ASPO, en Risaralda, hacíamos un análisis, y es que el Consejo Superior tomó unas determinaciones frente a respuestas que le hicieron al petitorio de los docentes. Y la respuesta, en lugar de hacerla al Consejo Superior, la hizo el rector hablando con un comunicado a nombre del Consejo Superior. Hoy vemos que el Consejo Académico también se reúne, toma decisiones, ya que no puede cancelar el semestre porque esa figura no existe, no está reglamentada, toma decisiones para trasladar la responsabilidad del retorno a la normalidad académica a los bolsillos de los docentes, y no es el Consejo Académico el que saca una resolución, sino que es el rector quien vuelve a sacar una resolución de rectoría. Es decir, el rector usurpa la autonomía universitaria porque toma atribuciones de cuerpos colegiados que deberían pronunciarse ellos solos. Hablemos de esta resolución de rectoría. ¿Cuál es el llamado que hace el rector a profesores y a estudiantes? Bueno, esta situación que hemos denominado claramente de terrorismo,
porque no tiene otro nombre, utilizar el terror para conseguir sus medios, eso se llama terrorismo. El rector en este caso utiliza el terrorismo académico con los estudiantes para empezar a desmontar el movimiento que tenemos actualmente. ¿Cómo? Generando una condición, diciéndole a todo el mundo, tiene plazo para cancelar de su asignatura, nosotros no le podemos cancelar, entonces cancélelas usted. Y si no quiere cancelar, es porque usted está comprometido a regresar a clase. Y si no regresa a clase, pues va a empezar a perder las materias porque todo el mundo va a ir avanzando. Y usted que quiere continuar en el paro, pues pierda, pero es su decisión propia si quiere perder. Eso es aplicar el terror, eso es generar una condición de zozobra al interior de los estudiantes de si participan o no del movimiento estudiantil. Eso está reglamentado, va en contra del derecho a la protesta, va en contra del derecho a la movilización, que está reglamentado y que el Consejo de Estado determinó que se debía respetar ese derecho y que además no se podía generar ni represión académica o económica a los estudiantes que decidieran movilizarse y protestar. Estamos en esta condición, el rector presiona para dos propósitos: ponernos a pelear con los estudiantes, ponernos a pelear con los profesores, porque los que quieren mantenerse en paro ahora pelean con docentes y con estudiantes porque necesitan ver clase, porque otros estudiantes quieren continuar, pero además genera todas las condiciones para poderles cancelar el contrato a los docentes. 936 profesores catedráticos tiene esta universidad, de los cuales la gran mayoría, porque en estos momentos contamos con más del 90% de la universidad parada, la gran mayoría saldrían de la universidad porque se les cancelaría inmediatamente el contrato que tienen. Y además, un último punto: al Consejo Académico los estudiantes se le manifestamos que buscar alternativas de solución a las problemáticas. El Consejo Académico votó negativamente a esta propuesta que lanzamos los estudiantes para empezar a buscar salidas. Ellos dijeron que no estaban dispuestos a hacerlo, donde se ve claramente la característica de esta universidad, la característica de esta administración que no quiere resolver realmente el conflicto que vivimos actualmente en la universidad. A propósito de esa resolución de rectoría, están haciendo una encuesta en el portal estudiantil para todos los estudiantes, donde se les pregunta si están de acuerdo, sí o no, con ver materias de manera virtual con la ayuda de tecnologías de la información y la comunicación TIC. ¿Cuál es el llamado que hace la representación estudiantil y la Asamblea General de Estudiantes a los estudiantes frente a estas encuestas? Bueno, lo primero es un rechazo inmediato y restricto a este tipo de medidas. No podemos permitir que de la mano de un conflicto nos metan otra reforma, que es lo que ha venido queriendo hacer el rector. Sus últimas columnas, 2 o 3 columnas, ha hablado ya del tema de la virtualidad. Él quiere meter ese modelo acá, un modelo que está demostrado que no es realmente una educación de calidad, que no brinda las herramientas necesarias. Son herramientas importantes, porque no podemos decir que las TIC no son herramientas importantes, pero como herramientas, no como mecanismo para la formación de los estudiantes exclusivo, y es lo que quiere hacer en este momento. Generar la virtualidad implica generar un precedente en esta universidad, como ocurrió ya en años anteriores con el tema de los cupos en los salones. Si a un grupo le habían ingresado 45 estudiantes, ese era su histórico, y entonces ya podía verse con 45 o más estudiantes. Ahorita quieren hacer lo mismo. Si una materia se vio virtualmente, entonces ya la podemos dictar virtualmente, porque se demostró que sí era posible. Eso va además en contra de la calidad académica, eso va en contra de la formación, y nosotros estamos peleando y estamos parados, pero nuestra principal exigencia es el tema de la calidad. Nosotros peleamos por mejorar la calidad, porque ese es el principal elemento de la crisis que hoy tenemos en la Universidad Tecnológica de Pereira, derivado de las políticas de Luis Enrique Arango como rector. Bueno, entonces le hacemos un llamado fraternal a los estudiantes que no se dejen chantajear, que no voten esta encuesta, y si la van a votar, al menos la voten negativamente. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar,
como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Lo que estamos aprendiendo aquí es bueno, porque eso nos ayuda para que nosotras sigamos haciendo cositas y la gente empiece a conocernos y entonces nosotros podemos vender. Le doy las gracias a la empresa de energía de Pereira por este proyecto, porque con este proyecto puedo ayudarle a mi esposo económicamente para el sostenimiento del hogar. Hace 8 días una me decía, ya vendí un cerdito, porque pintamos unos cerditos que son una alcancía, y me decía, vendí un cerdito y pude pagar la factura. Entonces yo creo que experiencias como esas son las que nos aportan a cada uno desde su experiencia, a ellas como madres, a uno como profesional y a la empresa desde responsabilidad social. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Dos actividades llaman la atención en esta semana, la Semana de la Indignación, realizadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice Capítulo Risaralda. Una referente a una galería fotográfica con las víctimas del terrorismo estatal en la Unión Patriótica, partido exterminado por el gobierno hace casi 2 décadas, dado que no le interesaba a las clases dominantes que un partido que promovía el socialismo y el comunismo llegara al poder. Otra de sus actividades fue la proyección de un video de las madres de Soacha, unas señoras cuyos hijos fueron asesinados por el ejército, presentados como dados de baja en combate, cuando en realidad se trataba de población civil desarmada que fueron presentados de esta manera para que funcionarios del ejército, para que estos militares fueran condecorados, recibieran premios, recibieran plata y ascensos. Esto se llama, mal llamado, falsos positivos. En realidad se trata de ejecuciones extrajudiciales que hizo el Estado, por lo cual la mayoría de los casos están en impunidad, pero algunos ya han fallado a favor de las víctimas, reconociendo que se trata de una práctica sistemática. Veamos la entrevista y algunos apartes de un video. Ante todas las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, pero también la responsabilidad social, política, económica y cultural que tiene el Estado colombiano frente a sus ciudadanos, aproximadamente en el 2005 se creó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, cuyo capítulo en Risaralda fue creado aproximadamente en el 2008. Estamos en estos momentos con 2 de los integrantes del Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Erika Toro y Felipe San Miguel, para hablar sobre ciertas actividades que se han desarrollado esta semana en el marco de la Semana Nacional de la Indignación. Erika, bienvenida a Enfoque Semanal. Buenas tardes, Luisa, muchas gracias por la invitación. Y a ti también, Felipe, bienvenido a Enfoque Semanal nuevamente. Muchas gracias. Bueno, la semana anterior se hizo una exposición fotográfica, Felipe. Háblenos sobre esta exposición, en qué consistió y en el marco de qué tarea se realizó. La exposición del día sábado 12 de octubre se realizó en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de la Unión Patriótica. Esta actividad es convocada por la Corporación Reiniciar y la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio de la Unión Patriótica para visibilizar y denunciar este genocidio político cometido por el Estado colombiano. Bueno, ¿por qué es necesario hacer ese recuento histórico de memoria? ¿Por qué es necesario que recuperemos nuestra memoria histórica? Bueno, uno de los deberes del Movice es visibilizar que este tipo de casos así se hayan dado hace muchos años, ese tipo de genocidio,
ha sido sistemático en el país, en otros sectores como el sindical, el estudiantil y de diferentes líderes populares y sociales. Entonces creemos que todavía es vigente, además teniendo en cuenta que la mayoría de estos casos siguen en la impunidad, que no ha habido justicia, verdad, una reparación integral, y que así hayan ganado una personería jurídica. Creemos, como dice, que el trasfondo va mucho más allá de garantías políticas, de un ejercicio real de participación. Claro, y además es que es muy grave que los conflictos sociales en Colombia se resuelvan a bala con unas clases dominantes demasiado asesinas que fueron capaces de exterminar a todo un partido político simplemente porque tenían opción de poder y porque estaban impulsando políticas comunistas, políticas hacia el socialismo, que a ellos como clases dominantes no les servían. Este hecho de recuperar memoria histórica que ustedes realizaron en todo el país como Movice, en alianza con otras organizaciones, es para decir, basta ya, no se puede volver a repetir estos crímenes de Estado. Y a propósito de esto de no repetición de estas garantías, también se realizó esta semana otro evento muy importante frente a la reproducción de un video, un documental. Ahora, Felipe, hablemos de este documental sobre las madres de Soacha. ¿En qué consiste este documental? Sí, Luisa, el día miércoles en la Universidad Andina de Pereira, en coordinación con el Departamento de Humanidades de esta universidad, realizamos la proyección del documental Retratos de Familia, Madres de Soacha, también en la misma lógica del Movice de impulsar su estrategia de memoria histórica y construcción de verdad, para visibilizar que los crímenes de Estado son una realidad y es una política sistemática del Estado de criminalizar al otro, al diferente, al que tiene una propuesta alternativa de país diferente a la hegemónica. Entonces, en esta dinámica vimos la necesidad del movimiento de dar a conocer el documental de Madres de Soacha y que la gente reflexione y miren qué país está, porque tenemos una deuda moral y política de que pasen estas cuestiones y que el ministro de Defensa de la época, que estuvo involucrado en el caso de las víctimas de Soacha y de más de 3.600 falsos positivos en el periodo de la seguridad democrática, sea actualmente el presidente. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro, otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Amigo pereirano, realiza un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir y es súper importante. ¡Hija! ¿Te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. ¿Qué son los falsos positivos, que es la denuncia que arrancó a partir del proceso de las madres de Soacha? ¿Qué son los falsos positivos? Bueno, es como una cadena de ejecuciones extrajudiciales que se empiezan a dar en el marco de unos incentivos que está dando en ese momento el expresidente Uribe a los militares, donde les prometía ascensos, unos incentivos pues personales por cada positivo dado de baja en combate. Se llama falso positivo porque fue un falso positivo de esa operación en la cual lo que hacían era buscar jóvenes. En ese momento fue en su mayoría jóvenes de Soacha, de estrato 0, 1 y 2, generalmente pobres, donde les prometían pues ocuparse laboralmente en estas zonas pues rurales como jornaleros o como agregados en fincas.
Entonces es así como se empiezan a desaparecer, las madres empiezan a indagar sobre qué fue lo que pasó con sus hijos y estalla pues como todo el escándalo ya en medios, que ahí mismo es donde se denomina ese término de falso positivo. Madres que aún están en la lucha por saber qué fue lo que pasó, o sea, ya saben qué pasó, pero también como pidiendo esa justicia que no se ha dado, no ha habido una reparación en ese sentido. Entonces se armaron como de valor y se volvieron defensoras de derechos humanos y siguen trabajando todavía en el tema. Bueno, este es un tema que necesita ser abordado socialmente porque no puede ser que hayan cometido un crimen tan grave haciendo pasar a gente de la población civil como guerrilleros o pertenecientes a bandas criminales para ganarse ascensos, promociones, dinero. Felipe, compleméntanos otro poco sobre este video. Sí, me gustaría hacer una aclaración ya más general, ya que la práctica en los medios de comunicación de las ejecuciones extrajudiciales o falso positivo lo han presentado como algo nuevo, pero el último informe del CINEP que cubre 25 años hacia atrás plantea que los campesinos han sido, la violación a los derechos humanos de los campesinos ha sido una constante y uno de los más comunes ha sido esta práctica. Entonces podemos encontrar en la base de datos del CINEP que la práctica del falso positivo de ejecuciones extrajudiciales desde los 80, 70 ya la venía practicando el Estado contra el campesinado y en sectores urbanos. Claro, sino que este fenómeno se saca a la luz pública a partir de la denuncia que hacen las madres de Soacha, pero además se profundiza durante el gobierno de Uribe, que es el que logra posicionar mucho más el fascismo dentro de nuestro país. Veamos algunos apartes de este duro y cruel video donde las madres de Soacha denuncian todo este proceso de ejecuciones extrajudiciales y cómo han hecho para sobreponerse a partir de las denuncias y de la solidaridad de clase de muchos sectores que las acompañan. Veamos. Yo veo que es mi niño porque le conocí la ropita y las caritas, no, es que él quedó como un pollito. Él en lugar de avanzar, de pronto de verse de más edad o alguna cosa, él retrocedió, él quedó como un niño de 12 años. Me es duro saber que no está con nosotros. Afuera quedaron unas madres que no quisieron entrar a hablar con usted porque dicen que durante año y medio usted no los quiso recibir. Ustedes saben, a mí no me gusta sacar disculpas, Mateo. Esto es, yo no había recibido información de ninguna solicitud de cita, solamente hasta ahora, diciembre, enero, y se dio esta cita hoy. Presidente, ¿no está aprovechándose esto con fines electorales? Dicen se quejan de eso, que la recibe ahora por fines electorales. Señor presidente, ¿habrá alguna decisión para evitar que los vencimientos de términos sigan perjudicando este proceso? En la Plaza Bolívar las pueden exhibir, aquí no. Si nos devolvemos otra vez al 2005, él dijo que le iba a pagar a los militares por cada guerrillero que fuera ejecutado en el monte. Vienen y buscan personas inocentes, los hacen llevar allí, los asesinan y luego los hacen pasar por unos guerrilleros. Entonces, imagínense ellos subiendo de rango a costa de la vida de nuestros hijos. Yo me trasté para acá el domingo por la tarde, me toca estarme trasteando para lado y lado por la cuestión de las amenazas. Por ahí anda un señor en una moto negra sin placas preguntando que por la mamá de los dos muchachos de los falsos positivos. ¿Para qué me puede estar buscando? Pues para ver que si me puede encontrar para matarme será, porque para qué más. Mamita, cuénteme cómo era su hijo que le gustaba comer. Le regalaba rosas, era atento con usted. Le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced. Cuente qué música escuchaba, recuérdeme su nombre, sus fotos, muéstrenme. Y acá él tenía 20 años y fue a pasar hojas de vida. Fue el día en que a él se lo llevaron.
En el caso de mi hijo pagaron 200.000 pesos. En otros muchachos pagaron 1.500.000. Pagarle a una persona 100 o 200.000 pesos para que los lleven y los pongan allá al ejército como carne de cañón, para que los maten, se me hace muy duro, muy terrible. Y fue una presa muy fácil de llevar, de engañar. Mi hermano no sabía leer, no sabía escribir. Mi hijo era un chico de educación especial. Y lo peor era que supuestamente él era el cabecilla de todo. Ahí había cumplido 15 años y se lo llevaron a los 16 años. Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia, con luto se resiente, porque la vida de creadora parecía, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Ahora yo pienso que todo el mundo no sabe esto. Todo el mundo no está al tanto de estas noticias. Aunque a nosotras nos duela mucho siempre decir estas cosas, sabemos que es la obligación que tenemos, que es el trabajo que tenemos nosotras como defensoras de derechos humanos que somos ahora. Érase una guerra, érase un país con historias negras y un futuro gris. Y esa bruta guerra era un buen negocio, se apropiaba tierra, cultivaba el odio y la octava plaga, plaga de la bala, nos ensoleció, mató a mi Colombia, Soacha, tú y yo. Se aprende defensa, se teje violencia, se invierte en armamento, no en escuelas, no en salud ni en alimento. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.